Buenas tardes. Para el Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas de la Universidad de EDAFIT, es un placer darle la bienvenida a un nuevo encuentro del autor y su obra. Saludamos a los directivos, docentes, estudiantes y a las demás personas que nos acompañan en esta tarde, en especial a la escritora Lucía Victoria Torres, autora del libro que hoy tenemos el gusto de presentarles. Lucía Victoria Torres es magíster en escritura para televisión y cine de la Universidad Autónoma de Barcelona, especialista en ciencias de la información de la Universidad de Navarra y comunicadora social de la Universidad de Antioquia. Durante su trayectoria profesional se desempeñó como corresponsal en Medellín del periódico El Tiempo y como redactora del mismo medio en Bogotá. Asimismo, fue jefa de la Oficina de Comunicaciones del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Además, dirigió programas de televisión para Teleantioquia desde la productora Videobase y trabajó en la unidad de comunicaciones de Confama. En la actualidad es docente titular de la Universidad Pontificia Bolivariana, donde dicta cursos de literatura y de realización audiovisual. El tema de este encuentro es la novela Rojo como tu pelo, obra que obtuvo la beca de creación de literatura de la Alcaldía de Medellín en 2007, cuya segunda edición fue publicada por el Fondo Editorial Universidad de EDAFIT. Además de su novela, Lucía Victoria Torres ha publicado los libros de cuentos El amor no es una rosa, El soldado de cuerda y Dejó una mariposa a su capullo, y el libro académico Encuadres, 7 miradas del cine colombiano, publicado por la editorial Universidad Pontificia Bolivariana. A Lucía Victoria Torres la acompaña la jefe del Departamento de Desarrollo Artístico de la Universidad de EDAFIT, magíster en Hermenéutica Literaria, Elsa Efigenia Vázquez. Para comenzar, invitamos a la maestra Marta Sen, directora del Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas, para ofrecer su saludo de bienvenida. Muchas gracias por estar todos ustedes aquí presentes. Fieles al postulado occidental que afirma que los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, el gran creador del universo, los escritores, asimilándose a este ente creativo, se inventan en sus novelas un mundo, lo caracterizan, lo habitan, le dan una cotidianidad, pero también proponen realidades literarias extraordinarias e invitan a sus lectores a hacer un viaje por ese mundo que se han permitido crear. La puerta de ingreso a ese viaje literario por lo general se abre en el primer párrafo y se cierra en el último. Curiosamente, en la novela que presentamos hoy de Lucía Victoria Torres, los párrafos de entrada y salida de su obra, titulada Rojo como tu pelo, contienen la palabra y la idea de un viaje. Veamos, el primero de sus párrafos dice así: How long will you stay in the United States? ¿Qué? Vaya pregunta. Es lo menos claro en este viaje donde todo luce tan impreciso. Quizá el destino sepa lo que durará la estancia, pero ella no. Se hace la que no entiende. El funcionario de inmigración le repite la pregunta en español, la misma que le harán José Luis, Marcelo, los amigos de ellos, los conocidos de los amigos de ellos y cuantos pelagatas conozca de ahí en adelante. Y el párrafo de cierre del libro también sigue sosteniéndose en la idea del viaje. Dice así: recuesta la cabeza en el espaldar y cierra los ojos. Sin quererlo, se acuerda de Emilio. Sin quererlo, sonríe ante el recuerdo. Sin quererlo, lo lleva en su mente durante todo el viaje. Él se resiste a borrarse de su memoria, como si quisiera perdurar en ella por siempre, de la misma manera en la que lo ha hecho el rojo de su pelo. Bienvenidas, Lucía Victoria y Elsa, a nuestro encuentro de revelaciones femeninas. Estamos atentas a escuchar su conversación sobre este mundo que está descrito en esta novela y sobre este viaje literario. Puedo dar agradecimientos a nombre propio, a nombre de la escritora de Lucía Victoria, quien tuve la grata oportunidad de conocer apenas la semana pasada. Y de verdad que
No me he cansado de decírselo a todos los que por cuenta propia he invitado a esta conversación. De verdad que fue un encuentro que me dejó muy impactada por la inteligencia, por la soltura de Lucía. Ahorita se van a dar cuenta, yo voy a tener que hacer aquí muy poquito, solamente le decía yo a ella ahorita, que apenas la voy a apoyar en una que otra cosita para que ella nos hable, para que ella nos cuente, para que ella es una narradora maravillosa. Se van a dar cuenta, ustedes lo van a ver, si no han leído la novela van a quedar con ganas de leer la novela después de escuchar a Lucía Victoria. Entonces, bueno, comencemos. Yo no sé cómo voy a hacer para manejar tantas cosas a la vez, el Kinder, lo traigo no por chicanear, sino porque mientras menos papel tengamos es mucho mejor, aunque ahorita hablábamos en la oficina de Marta que amamos los libros, amamos el papel, estábamos hablando de la biblioteca digital, el libro, las gafas, pero bueno, vamos a ver cómo hacemos. Los que me conocen saben que me gusta mucho el formato desde el Actor Studio, ¿sí? Que ustedes lo conocen, pues esto es una imitación, espero que no sea burda, más bien quiero que sea como un homenaje, es una copia, aquí no hay pues nada nuevo, pero es un formato que le ayuda a uno mucho en una conversación, y en este caso sí que es especial, porque Lucía Victoria, además de escritora, es periodista, es cineasta, es cinéfila, es conocedora de cine, o sea que vamos a estar pues como creo que vamos a estar pues como en lo nuestro, en lo que más nos gusta. Muy bien. De lo que vamos a hablar hoy, usted ya Sandra les contó, ya hizo un pequeño perfil, una pequeña biografía de Lucía Victoria. Lucía Victoria es periodista, pero hoy nos vamos a centrar en la literatura, en la ficción. Cuando uno se encuentra con un escritor, yo creo que lo primero que uno le quiere preguntar a un escritor es esos inicios. ¿Cómo son esos inicios? ¿Qué lo llevó a usted a ser un escritor, en este caso una escritora? ¿Cómo fue la niñez? ¿Cómo fue el colegio? ¿Cómo fue esa entrada a la literatura? Lucía. Bueno, buenas noches a todos. Antes de responder a esa pregunta, yo quisiera pues agradecer la invitación, lo que dice Marta en su introducción, referirme a lo que dijo Marta, lo que dijiste sobre el formato. Pues empiezo por lo del formato. A mí el formato me encanta porque es un formato de conversación y en realidad cuando recibí la invitación lo que quería es que fuera una conversación, porque creo que la conversación permite pues, ser mucho más amena, pero también sacar muchas cosas. Y el género de la entrevista, pues yo me formé como periodista y amo ese género de la entrevista y de conversar y de tratar de tener conversaciones inteligentes, y si son sobre literatura, pues mejor. Con respecto a la presentación de Marta, me conmueve profundamente algo, y es como de una manera tan sucinta toma dos cosas que realmente son muy relevantes en la novela y que yo realmente no había pensado, así como tan conscientemente, y es que en realidad la novela es la historia de un viaje. En la trama presente son 3 meses, pero es una novela que se va a retroceder hasta la infancia, a varias épocas en la vida de ese personaje, porque finalmente es un viaje interior de un personaje que necesita reconciliarse con el mundo, necesita sacarse el odio para poder seguir viviendo tranquilo, y sacarse el odio producido por los traumas de la violencia, por miles de circunstancias que le tocó en la vida. Entonces me llama mucho la atención esa inteligentísima observación de Marta, en el sentido de coger como ese primer párrafo, porque en realidad eso sí está muy pensado, que empezar un viaje, y ese es un mecanismo que un escritor utiliza mucho para mostrar lo que en esencia es una novela, que es adentrarse en la aventura del alma humana, y adentrarse como en la profundidad del ser humano. Pero bueno, ahorita hablamos de eso. Los escritores siempre me hacen la misma, si me adelanto. Bueno, no, ahorita, por eso digo, ahorita hablamos de eso, pero... Es una novela de viaje, es un viaje de transformación, ahorita nos adentramos. Muy bien, Lucía. Pero es que de pronto se me pasaba y yo sí quería hacer la referencia a la introducción, que me gustó mucho. Bueno, para ya empezar como la conversación sobre mis orígenes, sobre por qué la literatura, no, pero antes dijiste otra cosa, y es que yo soy periodista. Yo quiero aclarar, yo fui periodista. Mi formación fue de periodista, pero yo no ejerzo el periodismo hace mucho tiempo, y creo que a uno lo hace periodista es ejercer el periodismo.
Además dirigí un programa de comunicación social y periodismo, porque yo me empecé como docente en la Universidad de Antioquia y allí formé periodistas y me formé como periodista allí. Entonces tengo mi mente como la de un periodista, no lo dejo de ser, pero yo no soy periodista en este momento y dejé de serlo hace rato. Pero la técnica te ayuda, ¿no? Ahorita más adelantico tengo una sorpresita. Sí, vamos a ver, vamos a ver. Me ayuda. Que la técnica periodística ayuda en la novela. Me ayudó, no, indudablemente me ayudó, pero yo creo, ya para caer en la pregunta de los orígenes, creo que si no hubiera sido periodista, igual hubiera sido novelista. ¿No es cierto? Entonces, porque fue primero el querer ser escritora a ser periodista. Y eso es lo que yo sé que en mi vida ha sido esencial y ha sido una constante y ha estado siempre dentro de mí. Es decir, yo no decidí ser periodista porque novelista o escritora, porque las circunstancias de la vida me hubieran llevado a la necesidad de escribir, sino porque desde siempre, desde muy joven, sentí la necesidad de que eso era lo que yo quería hacer, que tenía la necesidad de expresarme. Y empecé escribiendo cuentos. Entonces, ¿cómo empezó? Yo creo que eso empieza desde la infancia de una manera muy inconsciente. Yo creo que la infancia marca el destino de quienes vayan a ser escritores. Yo recuerdo una infancia normal, pero una infancia solitaria, donde yo me tenía que dedicar como a observar el mundo y a encontrarle explicaciones a todo desde la observación y de las preguntas mismas. En las preguntas que yo tenía, yo misma me las tenía que contestar, porque además era muy preguntona y todo el mundo me decía, váyase, váyase, no pregunte tanto. Entonces yo siempre me recuerdo como buscando respuestas en torno al mundo y como a las cosas, al funcionamiento de las cosas. ¿Y había lecturas también en esa...? Es lo normal, los cuentecitos infantiles, pero a mí el colegio sí me marcó, y me marcó mi facilidad para las matemáticas, porque como yo era tan buena para las matemáticas y aprendía tan rápido, entonces yo me aburría mucho en clase y era muy necia, y el castigo que me daban era mandarme para la biblioteca, vayas a leer a la biblioteca. O me ponían a hacer las tareas de redacción, y bueno, y así se fue forjando como un interés por los libros y como por eso, y yo creo que me hicieron como un favor con eso. De todas maneras, yo creo que el colegio, cuando el ámbito pues como académico, hay ciertos profesores, hay ciertas circunstancias en el colegio que a uno lo marcan. En mi caso fue más como en el colegio, donde me formé, ¿no es cierto?, que se leía y me veían el interés por leer, entonces me daban la oportunidad de que yo saliera a hacer los trabajos de español, a que me leyera las novelas ejemplares del Día del Idioma, y entonces la tarea que me ponían era, como usted es tan buena en las otras materias, la tarea que le ponemos, me decían las monjas, es que se vaya toda la semana, durante la semana de la celebración del Día del Idioma, el 23 de abril, a que cuente el argumento de las novelas ejemplares de Cervantes, y entonces yo me iba de curso en curso motivando la lectura, pero yo tenía que 10 años, 11 años, ¿cierto? Entonces fue como ahí, y hubo un momento como que llega el momento de escoger carrera, de escoger profesión, y entonces yo sabía que quería algo relacionado con los libros, que yo quería como seguir en ese mundo tan rico como de leer, como de las historias, de narrar, pero ¿qué había parecido a eso? Yo no quería estudiar literatura como tal, porque en ese momento yo no me veía como profesora. Después esa fue una decisión también vital, que yo un día dije, bueno, ¿cómo me quiero jubilar en la vida? Dije, me quiero jubilar como profesora universitaria y como profesora de literatura, pero eso vino después. En ese momento en que yo escogí la carrera, yo no me veía dictando clases de literatura, me veía era escribiendo, y entonces dije, bueno, hay como las asesorías que a uno le hacen en el colegio, ¿qué se parece a eso? Ser periodista. Entonces por eso me metí a comunicación social y periodismo en la Universidad de Antioquia. Y entre una cosa y otra, hemos hecho unos pequeños saltos. La niñez, que es definitivamente fundamental para ayudarle a uno a encontrar la vocación, se trata de encontrar vocaciones. Cuando tengo oportunidad de tener estas conversaciones, siempre pienso en los jóvenes, siempre pienso en ustedes los jóvenes, porque sé que tienen vocación, si están aquí tienen vocación.
y hacemos entonces ahora el salto hasta la universidad. Pero no sé, Lucía, si entre la niñez y la universidad, si en la mitad o después está el taller de escritores, que me parece que es clave y me gustaría... Sí, eso fue simultáneo, porque se juntaron las dos cosas, el que yo salí del colegio y al mismo tiempo que pasé a estudiar comunicación social y periodismo en la de Antioquia, se creó por primera vez un taller de escritores en Colombia, que fue una convocatoria que se hizo en la Biblioteca Pública Piloto. ¿Y quién lo creó? Era Alejandro González, el director de la biblioteca en ese momento, pero Juan Luis era como el asistente de Alejandro, era como una especie el que le encargaba la parte cultural de la biblioteca. Entonces, esa era una experiencia que no se había dado en el país, y eso sonaba muy raro, pues porque taller era el nombre de un sitio donde arreglan carros, grasa, todo eso. Eso era extrañísimo, eso era, Juan Luis arriesgó ahí mucho, y de pronto salió un avisito, y yo me acuerdo que un profesor en el colegio, ya en el último año de secundaria, dijo, vea, hay un avisito por ahí, yo vi este fin de semana en el Colombiano un avisito de un taller de escritores, y yo, ¿y eso qué será? Entonces yo fui y me inscribí, y pasé, y ese taller empezó en enero, cuando arrancaba la universidad, entonces fueron simultáneamente las dos cosas. Yo creo que para mí fue determinante el taller de escritores de la Piloto. Y cuando usted dice Juan Luis, estamos hablando del... Juan Luis Mejía, el rector de... Sí. Qué pena, pues aquí en la casa de él, como con tanta confianza, el rector. Sí, pero era Juan Luis. Entonces, porque para mí es un recuerdo muy entrañable, como esa época con Juan Luis, porque incluso nosotros no nos reuníamos en ningún auditorio, sino que él nos sacaba para una manguita que había detrás de la Piloto, y que hoy es pues como una cosita de cemento, y ahí nos íbamos a hablar de libros. Pero hubo un momento en que ya Juan Luis le tocó asumir la dirección de la biblioteca, y él también dijo, no, pues es que yo no soy escritora, a mí me gusta la literatura, pero yo veo que estos muchachos necesitan es quien los oriente a escribir. Y entonces tuvo la buena decisión de llevar a Manuel Mejía Vallejo. Y ese fue, digamos, para mí Manuel ha sido como la figura, es como un faro que yo siempre he tenido. Si yo no hubiera conocido a Manuel, no significa que no hubiera sido, que hubiera perdido mi pasión por la escritura, pero no hubiera sido tan constante ni tan fiel a esa meta de escribir, porque prácticamente él me obligó como a prometerle que yo no lo iba a defraudar. Entonces, muchas cosas que yo como la persistencia en un oficio que es difícil, porque encontrar quien publique, encontrar lectores, y el texto de todas maneras adquiere sentido en el lector, pues no es fácil, y uno se puede perder muy fácilmente. Por eso yo creo que el talento es importante, la vocación es importante, pero sola se puede desperdiciar muy fácil, se puede enredar muy fácil en la vida, en las circunstancias de la vida, en las dudas de uno mismo, ¿no es cierto?, en la pereza, en la falta de voluntad, por ejemplo, en la desconcentración. El talento es muy bello, es muy necesario, pero es muy vulnerable. Entonces, si yo no hubiera tenido como ese reto de Manuel, digo reto en el sentido en que Manuel creyó en mí. A partir de un cuento que leyó, yo sentí que Manuel creyó en mí, y para mí eso fue importante, porque era un escritor muy reconocido, no